Habemos Papa, habemos Papa. Bueno, ya la Iglesia Católica tiene a su representante acá en la tierra, tiene a su líder y todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz porque ya tienen a su Papa, a León, al Papa León. Mira, este es León XIV, ¿no? León XIV, creo que es León XIV, sí señor. Yo no estoy muy empapado de esto de los papas, pero bueno, por ahí voy a hablar de ellos. Voy a hablar de papas aquí en este episodio de Hasta Cuando Tú, Juancho Garrido, tu bumernial de confianza. Lo único que yo te pido, bueno, es que te suscribas, que por favor le des un like a este video, lo comentes y lo compartas con todos tus amigos, con tu familia, con lo que tú quieras, porque hoy vamos a hablar de esas curiosidades de los papas. Los papas a través de la historia, a lo largo de la historia, bueno, han existido muchos papas y han dejado ciertas historias, ciertos cuentos que a nosotros nos parecen curiosos y queremos aquí en este episodio sacarlos aquí a colación, porque ya que todo el mundo está hablando del Papa nuevo, de los papas, bueno, yo creo que también es bueno recordar cosas de otros papas históricos. Así que hoy, acá en este episodio, vamos a hablar de eso y también hay que decir que bueno, que Dios tiene a dos leones como representante, a dos leos. Tiene a León XIV y también tiene a Lionel Messi. Un buen chiste futbolero, porque había que contarlo. Así que muchachos, no esperemos más. Vamos de una vez a lo que vinimos. ¿Hasta cuando tú nos vas a escuchar? Rompiendo barreras en cada lugar, creando ruidos sin mirar atrás. Juancho te lleva con su gritar, y que ahora no queremos más. Con Juancho Garrido vamos a estallar, trending y risas nos vas a dar. ¿Hasta cuando tú? Esparta Barber Shop VIP, el lugar exclusivo para guerreros. Brain, inteligencia artificial que trabaja para ti. Bueno, y vamos a arrancar este episodio de los papas porque, oye, tengo una buena selección de curiosidades de papas a lo largo de la historia, porque tenemos que conocer que los papas también hacían otras cosas, además de estar al frente de la iglesia, y recordar que los papas eran humanos, son humanos. O sea, son seres humanos. Lo que pasa es que la gente les pone, tú sabes, ese aura religioso, ese aura, digamos, divino a un papa, que algunas veces hay gente que se le olvida que son simples seres humanos y que sufren y viven el mundo o la humanidad tal cual como lo vive todo el mundo. Así que vamos a hablar de esas cosas o curiosidades de otros papas a lo largo de la historia. Y vamos a hablar del primer papa. Este es un papa que era apostador, que jugaba a los dados. Estoy hablando del Papa Juan XII. El Papa Juan XII le gustaba apostar, jugaba a los dados. Imagínense al líder de la Iglesia Católica apostando grandes sumas de dinero. Oye, que no se rajaban con nada, vamos a apostar plata. Este Papa tenía ese vicio. Se decía que Juan XII invocaba a los dioses paganos, escuchen bien, durante sus partidas. O sea, él llegaba e invocaba a cualquier cosa que lo ayudara. Si Dios Todopoderoso no lo ayudaba en ese momento, empezaba, mira, vale, pero Dios de la luna, diosa de la luna, diosa de la fertilidad, Dios del trueno, Thor, ayúdame, estoy perdiendo dinero. Así que bueno, esta es una historia bastante curiosa de un papa que apostaba dinero jugando a los dados. Otro papa que estamos hablando del Papa Fabián. Yo me entero que había un Papa Fabián, esto fue en el siglo III. A este papa lo eligió una paloma. No lo eligió un cónclave, no lo eligieron cardenales, lo eligió otro pájaro, lo eligió una sola paloma. Y es que tras la muerte del papa Antero, los fieles estaban reunidos para elegir al sucesor del papa y de repente, como cosa divina, una paloma descendió y se posó en la cabeza de un laico llamado Fabián. Esto fue interpretado como una señal divina, por supuesto, y Fabián se convirtió en papa sin ni siquiera ser un cura. O sea, él estaba parado allí de lo más tranquilo. Vamos a ver a quién eligen como papa. Y de repente, ¡pluk!,
se le posó una paloma encima. Dios mío. Y hay gente que ve paloma parejo y no son papas. Bueno, otra historia curiosa de otro papa, y es Pío II, es que este papa en algún momento de su vida tuvo que huir disfrazado, o sea, un papa disfrazado. Antes de ser papa, Enea Silvio Piccolmini, o como lo conocimos, o como lo conocen en la historia de los papas, Pío II, tuvo una vida aventurera. En una ocasión, para escapar de sus enemigos, se disfrazó de sirviente y huyó a pie a través de Europa. O sea, este papa le metía la cosa. ¿Y quién diría, bueno, que este fugitivo en el momento podría ser líder de toda la Iglesia Católica? Bueno, los papas también hacen cosas curiosas. Digamos, en sus mandatos, de repente se les meten cosas en la cabeza y dicen, oye, ¿tú sabes qué? Yo quiero hacer esto. Y este papa es este caso, porque este papa excomulgó, escuchen bien, excomulgó a los cometas. Él un día se levantó y dijo, ¿tú sabes qué? Vale, los cometas me tienen obstinado. Siempre poniendo en vilo la felicidad de la gente, la tranquilidad de mi pueblo. Los excomulgo. Ustedes ya no son católicos, cometas. Fuera de aquí. Fuera. Cometas del demonio. Los excomulgó. Este papa era Zacarías y esto pasó en el siglo VIII. Y es que la aparición de un cometa sembró el miedo entre la población. Y el papa Zacarías dijo, ¿tú sabes qué? Vale, el mejor remedio es este. Creyendo que era un mal presagio, lo excomulgó formalmente. Parece que el cielo no estaba exento a la autoridad papal. Y bueno, en esa época creo que nada estaba exento a la autoridad papal. Todo lo que le molestara es excomulgado. Tú no eres la iglesia, eres una bruja, eres un demonio. Eso pasaba. También los papas tuvieron mascotas. Oye, sí, yo sí sé de papas que han tenido perros. Es lo que yo he sabido, ¿no? Pero este papa se pasó porque este papa tenía de mascota nada más y nada menos que a un oso. O sea, su mascota era un oso y vivía con él en el Vaticano. Estamos hablando de León X. En pleno Renacimiento, este papa León X, conocido por su amor por las artes y los animales exóticos, tenía un oso como mascota nada más y nada menos que en el Vaticano. Así que hay que imaginarse de repente la gente caminando por el Vaticano y se tropezaban con este oso de lo más tranquilo por allá. Hola, Bugo, ¿cómo están? Soy el oso del Papa. Hola, ¿cómo están? ¿Cuál locura, vale? ¿Cómo van a tener un oso de mascota? También los papas tienen otras historias, digamos, que tienen que ver con la ley. Y es que un papa fue encarcelado, o sea, vio cárcel. Y estamos hablando de Bonifacio VIII. Tuvo un fuerte enfrentamiento con el rey Felipe IV de Francia. El rey no dudó en enviar tropas para arrestar al papa en su residencia de Anagni, aunque fue liberado poco después. El shock de este evento fue tal que se dice que murió por culpa de eso. O sea, que este papa murió porque lo encarcelaron. Qué terrible suceso, ¿vale? También los papas hacen milagros. Ajá, hay milagros atribuidos a papas y este milagro es nada más y nada menos que a San Pedro. Los Hechos de los Apóstoles cuentan que San Pedro devolvió la vida a Tabita, una mujer caritativa. Sin embargo, una leyenda posterior añadió que también resucitó a un ladrón arrepentido, justo a tiempo para que recibiera la absolución antes de morir por segunda vez. O sea, San Pedro resucitó a un ladrón para que lo mataran. San Pedro, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Si ya lo iban a matar, ya le había muerto. ¿Para qué resucitarlo para que lo mataran? O sea, me imagino que Dios, no, ya va. La ley primero. Mira, resucítamelo ahí, que él tiene que pasar por la ley. ¡Pum! Y lo mataron. Qué cosa tan terrible, ¿vale? Pero esto lo hizo San Pedro, el primer papa conocido. Y también los papas han sido víctimas del amor. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Si los papas no pueden tener pareja. Pues sí, escuchen bien, un papa abdicó por amor. Este papa era San Silverio, aunque históricamente fue depuesto. Una leyenda cuenta que el papa Silverio renunció a su cargo por amor a una mujer, porque como lo dije, los papas son humanos. Los papas se pueden enamorar, los curas se pueden enamorar.
Bastante cuento de cura enamorado hay y bastante cuento de cura con ciertas, digamos, locurillas por allí. Así que bueno, también hay giros románticos en la historia de los papas. Esta historia es más que curiosa porque hay un papa que le atribuyen que se comunicaba con animales, y estamos hablando nada más y nada menos que de San Francisco de Asís, que aunque no fue papa, bueno, la profunda conexión de San Francisco de Asís con los animales y la naturaleza era tan legendaria que a menudo le atribuían conversaciones con ella. Él no fue papa, pero digamos que su espíritu influyó profundamente en la iglesia y en figuras papales posteriores. No fue papa, pero influyó muchísimo. Digamos, papas que vinieron y también muchísimo en la iglesia. Así que bueno, San Francisco de Asís, que creo que es el santo de los veterinarios, bueno, le atribuyen que se comunicaba con los animales, una especie de doctor Dolittle de su época. Y hubo un papa que también tomó resoluciones medio bizarras, medio raras, y es que este papa prohibió los bigotes largos. Él dijo, no, no, yo no quiero más bigotones aquí, esto me causa así como cierto escozor, me produce cosita ver gente con unos bigotes muy largos, y la verdad yo prohíbo esto. Una cosa que yo no entiendo para esa época si de verdad influyó en algo en la sociedad, pero bueno, él dijo, no, no quiero más bigotes largos. Este fue Gregorio VII. En el siglo XI, el papa Gregorio VII, conocido por sus reformas, también se metió con la moda masculina. Él dijo, bueno, vale, ¿hasta cuándo estos bigotones, chicos? No puede ser. Y prohibió a los clérigos llevar barbas largas, o sea, no quería barbas, aunque todos los apóstoles lleven barbas, según las pinturas. Parece que incluso los detalles de la apariencia estaban bajo escrutinio papal. O sea, hubo una época en que los papas eran tan poderosos que de verdad hasta ellos tomaban estas decisiones. Mira, yo no quiero que la gente se vista de esta manera. Yo no quiero que lleven barba, yo no quiero que se vistan así. Eran como una especie de Osmel Sousa, digamos, de la moda eclesiástica, se podría decir. Es raro, esto es raro que también los papas se metían con la moda. Pero también, hablando de curiosidades de papas, tenemos que hablar de un papa que es considerado el peor papa de la historia. Y esto es más que curioso porque estamos hablando de épocas en donde los papas tenían tanto poder que simplemente podían hacer lo que les viniera en gana y nadie les hacía nada, sino que simplemente les rezaban y les decían, salve usted, usted puede hacer lo que quiera, usted es el papa, compórtese de la manera que quiera, que aquí lo vamos a aplaudir, le vamos a rezar y vamos a decir, oye, qué cosa tan chévere. Vamos a hablar del Papa Juan XII, que se gana la infame reputación de ser el peor papa de la historia. Escuchen bien, debido a comportamientos bastante preocupantes y raros. Escuchen lo que hacía este papa. Su vida personal fue considerada licenciosa y escandalosa. Fue ampliamente acusado de adulterio. O sea, él cometió adulterio hasta con la concubina de su padre, varias viudas e incluso su propia sobrina. Este papa no dejaba muñeco con cabeza, cuidado. Y de convertir al Palacio de Letrán, la residencia papal de esa época, en lo que se describió como un burdel. O sea, este papa era un papa gozón. Este papa decía, yo tengo poder. Yo quiero las mieles del poder, quiero sentirlas, quiero gozarlas. Y lo hacía. Juan XII parecía más interesado en los placeres mundanos y la lucha de poder y que en sus obligaciones religiosas. O sea, a él no le interesaba eso de ser papa. Él lo que quería era poder para poder hacer sus cochinadas totalmente. Se decía que prefería la caza y la guerra a los asuntos de la iglesia. Cosa muy linda en esa época porque era lo que hacía que este señor, bueno, se sintiera realizado. También era bastante cruel y violento. Había acusaciones en su contra que incluían, estas acusaciones, haber cegado a un confesor, castrado a un diácono cardenal que posteriormente murió y también ordenó ejecuciones. O sea, este papa era todo lo malo que podía ser un papa en esa época. También tenía comportamientos que en estos días podrían ser considerados blasfemos. Y es que brindaba por el diablo. O sea, él hacía un brindis por el diablo. Oye, eres el papa, chico. No importa, por el diablo. Qué papa tan mal portado, de verdad. Durante los banquetes él hacía estas cosas y la gente se quedaba boquiabierta. Oye, vale, pero este papa, hey, ¿a quién pusimos como papa? Se parece mucho a las decisiones que toman los pueblos en estos días cuando van a elecciones.
Se parece muchísimo. También invocaba a dioses paganos, actos considerados profundamente blasfemos para el líder de la Iglesia Católica. También este papa fue acusado de vender cargos y favorecer eclesiásticos por dinero y ganancias políticas, una práctica conocida como simonía, que era una grave ofensa dentro de la Iglesia. Nombró obispos basándose en sobornos y alianzas políticas en lugar de piedad. Toda una lindura este papa. Por supuesto, algunas veces no le paraba a la Iglesia Católica. Si había algo que la Iglesia hacía que no le gustaba, simplemente no le paraba. Como por ejemplo, cuando Otón I, que era el rey alemán, lo depuso y nombró a León VIII como nuevo papa. Juan, ¿sabe lo que hizo? Juan XII. Regresó a Roma después de la partida de Otón y se vengó violentamente de sus enemigos, declarando nulo los actos del sínodo, demostrando aún más su desafío a la autoridad de la Iglesia. A este papa no le importaba nada, simplemente lo de él. Era un papa medio de dictadorcito, ustedes saben. Y bueno, por supuesto, históricamente el comportamiento de este papa Juan XII fue visto como una profunda traición a su cargo y a los estándares morales esperados del líder de una iglesia. Sus presuntas acciones fueron tan atroces que impactaron incluso a aquellos acostumbrados a las maquinaciones políticas y a la corrupción ocasional del papado medieval. O sea, en esa época era muy normal que el papa tuviera tanto poder que se volviera corrupto. O sea, que nombrara obispos según, digamos, algunos sobornos, o porque eran de familias prominentes, en el caso de los Medici, recuerden. Pero este papa se portaba tan mal que hasta en esa misma época sus actos eran considerados, oye, como que bastante fuertes, ¿no? Y la gente se quejaba de este papa. Por eso es que tiene el mote, o lo conocen en la historia, como el peor papa de la historia. Si eres como yo, que siempre está pendiente de su look, Sparta Barber Shop VIP, porque allí sí te entienden tus requerimientos y te dejan exactamente como tú quieres. Desde los más chamos hasta los más adultos, dejan el aspecto de su apariencia en manos de sus expertos barberos. @spartabarbershop.vip en el Centro Comercial Estancia en La Piedad Caudare. Sparta Barber Shop VIP, el lugar exclusivo para guerreros. ¿Tienes una marca o un emprendimiento y sientes que la atención al cliente está siendo eficiente? Bueno, te tengo la solución y te estoy hablando de Brain, la inteligencia artificial que llegó para optimizar todo ese proceso de atención al cliente, ya que ella trabaja para ti de una manera muy humanizada y que los clientes se van a sentir bien tratados. Recuerda, Brain, la inteligencia artificial creada, optimizada y por supuesto desarrollada aquí en Barquisimeto, en Venezuela, para que tu atención al cliente sea de verdad eficaz y eso se genere en más ventas. Contáctanos, por supuesto, a través de @braincontacto y por allí, por supuesto, vamos a hacerte una demostración para que de verdad sepas y llegues al futuro de la atención al cliente. Brain trabaja para ti. Bueno, hasta aquí llegamos con este video de curiosidad de los papas, aprovechando que ya la Iglesia Católica nombró un nuevo papa, un papa americano, papa americano, papa americano, el papa americano, pero es más peruano que americano, hay que decirlo. Este papa, entre cosas curiosas, hablando de él, vivió mucho tiempo en Perú, le va en béisbol a los Medias Blancas de Chicago y en el fútbol, escuchen bien, a la Alianza de Lima de Perú, para cositas curiosas, detalles de este nuevo papa que ya tiene la Iglesia Católica. Si te gustó este video, bueno, suscríbete a mi canal, regálame un like, eso es gratis. Por favor, coméntame que yo trato de responder todos los comentarios y comparte este video con tus amigos, con tus familiares, con tus panas, con quien tú quieras. Pero apoya a la gente que hace contenido por acá en YouTube. Bueno, me despido por aquí, Juancho Garrido. Síganme en mis redes, por aquí las van a tener, para que también vean mis contenidos en redes que son un poquito, digamos, distintos a lo que yo subo acá, pero son también bastante finos para ustedes, bastante chéveres, bastante buenas para que la disfruten. Síganme en redes también, a tu Bumernial de confianza. Me despido hasta el otro
episodio, o sea, hasta la otra semana. Chao, chao.